Muy buenos niños y niñas, bienvenidos a El Iceberg de los experimentos más crueles en humanos. Ojo, este video sí me llama mucho la atención, yo soy así. En fin, este video es de Historias del Búho. Sí, Historias del Búho, ya saben, abajo link de su canal y su video. Recuerden suscribirse aquí, denle like y todo. Y vénganse aquí a los streams. Aquí andamos ahorita comprando el Dead by Daylight, ya se está descargando, así que en lo que termina de descargar, pues vamos a ver este videito. A lo largo de la historia, se han Ujú, realizado numerosos experimentos en humanos que, aunque han contribuido al avance científico, también han dejado un legado de crueldad y abusos. ujú, mucho. Estos experimentos, muchas veces llevados a cabo sin el consentimiento de los sujetos o bajo condiciones inhumanas, han causado sufrimiento y daño irreparable a las personas involucradas. Sí. Hay un experimento, no sé si lo va a poner aquí, ¿eh? Hay un experimento que hizo cierto señor a sus hijos. Sí, a sus hijos. Que era que los dejó encerrados desde que nacieron en un cuarto a solas para que aprendieran a hablar la lengua original, la lengua de Dios, básicamente. Que es la que si tú no le enseñas a alguien a hablar, tarde o temprano va a tener que hablar. Así que, pues vamos a hacer que hable un idioma que en teoría nadie conoce, ¿no? Y eso hicieron, y tal cual. ¿Funcionó? Obviamente no, se murieron. Y al parecer, de ahí fue cuando se descubrió que efectivamente el ser humano es un ser, sí, un ser tal cual, un animal sociable. Si nosotros no socializamos, por más que digan ustedes, a mí me gusta estar solo rascándome los huevos, no, te vas a volver loco. Necesitas estar hablando con alguien sí o sí. Es O por sea, esto, tener que hoy les traigo el contacto iceberg con de los otras peores personas. experimentos realizados con Ujú. humanos, donde No los voy a veremos desde leer, pruebas voy a dejar que médicas me hasta sorprenda. investigaciones psicológicas, y es Ok, que lo estos estoy viendo estudios han justo desafiado a los los límites ojos. éticos, llevando a la Hola, creación de ¿cómo códigos estás? internacionales para proteger Con los your derechos y la dignidad de los seres precious. humanos en la investigación científica. Ok, dale. Bienvenidos a Historias del Búho, y este es el nivel 1. Viva el agua. No soy yo eso, ¿verdad? Espero que no. En los años 1960 y Experimento de los gemelos. 1970, una Ok. agencia de adopciones llevó a cabo un experimento secreto en el que separaron a gemelos y trillizos y los adoptaron familias diferentes, cada una a un Sí, radio sí, de delay, sí, ya 160 me imagino. kilómetros, como si fueran hijos únicos. De El todos modos lo ven experimento, en que YouTube. se dice que fue financiado en parte por el Instituto Nacional de Salud Mental, Ujú. salió a la luz cuando tres hermanos trillizos idénticos se encontraron accidentalmente en 1980. Órale. Ninguno de ellos sabía sobre la existencia del otro, y es por Mm. ello que David Kauman, uno de los trillizos, se sintió furioso por el experimento, alegando que fue algo cruel y que les habían robado tiempo juntos. No, qué Su hermano, feo. Edward Galland, quien sufrió depresión la mayor parte de su adolescencia, se quitó su Ajá. vida en 1995. Antes de fallecer en 2008, el líder de la investigación, sin demostrar remordimiento alguno por la crueldad de su experimento, dejó Ajá. la información del estudio guardada en los archivos de una universidad, con el acceso Madres. restringido hasta el año 2065, por lo que no se conocen los resultados. Uh. Ok, El empezamos. proyecto de aversión de Sudáfrica fue un experimento psicológico poco Inversión. ético también probado en seres humanos. Ujú. Durante el apartheid de Sudáfrica, el gobierno tenía leyes abominables contra los homosexuales. Mm. Ser gay fue definido como anormal y la homosexualidad se consideró una enfermedad mental. Ok. Como resultado, XD. se aplicaron terapias y técnicas de aversión a muchos sudafricanos para curarlos de esta enfermedad. Ujú. El experimento consistió principalmente en drogar a lesbianas y hombres gays, ser sometidos a terapia conductual electroconvulsiva con la intención de curar su homosexualidad. Eh. Obviamente, la técnica no funcionó y las víctimas fueron sometidas a terapia hormonal que a veces incluía la castración química, todo esto sin su consentimiento. ¿Qué? El líder de este experimento desarrollado desde 1971 fue el psiquiatra Aubrey Levine. Ah. El La científico verga, ok. Ay Dios, la gente. Los gays no es una enfermedad, es tal cual, así tú naces y te acéptate y ya. Y no digas, es que el mundo es así. Actualmente, créeme, hermano. Ya viste. Estás en la época en donde ser, o sea, que te guste cierta raza, no te va a pasar nada. O sea, si te gusta el mismo género, no te va a pasar absolutamente nada porque hoy en día estas mamadas ya no pasan. Así que vive tu vida y disfrútala. Porque si fuera en esos tiempos te la paso. Actualmente ya les va muy bien. Y si están en un lugar que todavía es muy conservador, solo múdense y ya. Robert Cornish es conocido por sus experimentos Ujú. de reanimación en donde los perros regresaban a la vida.
¿Eh? Su método consistía en reactivar la circulación de la sangre mediante el uso de un dispositivo similar a un balancín, Ok. mientras se le administraba adrenalina, sangre y una mezcla de anticoagulantes y oxígeno al cuerpo inerte. Ujú. El cuerpo sin vida era balanceado de arriba a abajo hasta Por que cierto, no tiene nada que ver, pero hace ratito cuando estábamos jugando Monopoly con mis hermanos, atropellaron un perro aquí afuera. Si nunca me había tocado ver cómo atropellaron a un perro y fue heavy. Porque no sé qué le pasó, de hecho ya no está allí. O sea, se levantó y todo, aunque sí medio cojo, porque sí fue una camioneta. O sea, no lo destriparon allí ni nada, pero sí gritan bien feo. No sé, está cruel. se lograba completar la reanimación. Con su experimento logró revivir 2 perros, por lo Ujú. que el científico decidió introducir su procedimiento en humanos. Ok. El preso Thomas McMoneagle, quien estaba condenado a perder la vida, ofreció su cuerpo como voluntario. ¿No? Sin embargo, a pesar de que el científico había alistado todos los preparativos para el experimento, el estado de California rechazó la solicitud y el 20 de febrero de 1948, el preso falleció en la cámara de gas como se tenía previsto. La La madre, razón de la envenenado. negativa fue que si el recluso resucitaba tendría que ser liberado, ya que Ujú. técnicamente habría Ya, cumplido su cumplió pena su de muerte, condena, por lo murió. que prefirieron no arriesgarse. ¿Neta? O sea, no lo. El experimento de No, la tercera ola se realizó en no, 1966. ya, cállate. No lo. No lo aceptaron por antimoralismo, de que, ay, no estás jugando a ser Dios. Lo hicieron porque tenían miedo de que funcionara y saliera libre. Uy, esa mamada. 7 por el profesor de historia, Ron Jones, en una escuela Ok, secundaria de experimento Palo de la Alto, tercera California, ola. para demostrar cómo el fascismo puede ganar control en una sociedad. Mm, Durante una semana, Jones implantó en su clase una serie de reglas autoritarias, creando ujú. una atmósfera de estricta disciplina, unidad y poder. A medida que el experimento avanzaba, los estudiantes mostraron una obediencia extrema y comenzaron a excluir y castigar a quienes no seguían las reglas. Ok. El experimento fue detenido cuando Jones reveló que su clase había replicado involuntariamente el tipo de conducta que caracterizó al nazismo en la Alemania de los años 30. Ajá, El bueno. experimento destacó la facilidad Ujú. con la que las personas pueden ser manipuladas para adoptar comportamientos autoritarios bajo ciertas circunstancias. Es súper fácil. Es facilísimo. Solo vean Twitter. Es muy fácil que la gente se deje llevar y no tengan instinto propio. Así de simple. Es muy fácil someterte. Y es un asco. J. Marion Sims fue un médico estadounidense, conocido como el padre de la ginecología moderna, por sus Mm. contribuciones al campo de la medicina, particularmente en la cirugía ginecológica. Eso se lo hizo por Entre sus Twitch. logros, se le Bueno, atribuye el desarrollo de técnicas quirúrgicas para corregir una condición para que debilitante vean que el delay que afectaba a muchas tenemos. mujeres en Ay, su zona íntima, especialmente después necesito del fibra parto. óptica para que me pase Sin este embargo, su legado es altamente controvertido debido a la forma en que realizó sus investigaciones. pedo. Sims llevó a cabo experimentos quirúrgicos en mujeres esclavizadas, sin anestesia, ya que se creía que las personas negras sentían menos dolor, un concepto profundamente racista y falso. Estos procedimientos Que las personas eran, sentían menos dolor. Hola, esto es la cúspide del racismo. La neta, muchos dicen por ahí de que, ay, no, el racismo, eso ya no, 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 no. Que hoy en día, ya ven cómo, ay, güey, realizados entre las décadas de 1840 y ¿qué? 1850 han sido objeto de un intenso debate ético, pues las Ujú. mujeres involucradas no dieron su consentimiento Ay, libremente y fueron sometidas a repetidas cirugías en condiciones extremadamente dolorosas. ay, güey. Estamos en el nivel 2. Es que es jodido, no lo voy a negar, es jodido. Pero quieran o no, si queremos avances genéticos y todo bien como debe de ser, tiene que ser con personas, no con animales, con personas. Por eso para mí siempre ha sido una idea de que lo hagan con reos, porque ellos ya valieron madre, echaron a perder su vida, así que a la chingada. Y con eso tendríamos muchos avances científicos. ¿Cuál es el problema? Hoy en día, hasta si tocas a un reo o le dices feo, hiere sus sentimientos. Así que, bueno. No estoy viendo, los estoy viendo a ustedes. Vean nomás, qué guapos se ven hermanos. Uy, qué bonitos. Sí, tú también Durante la bonito. Segunda Guerra Mundial, los médicos alemanes realizaron experimentos horribles y Uy, crueles en prisioneros de no los me campos de digas. concentración. Los Los experimentos famosos incluían la campos. exposición a temperaturas extremas, infecciones deliberadas con enfermedades, inyecciones de sustancias químicas y operaciones quirúrgicas sin Vean. anestesia. Uno de los más conocidos fue el realizado por Herta Oberhauser. Intentaron comprobar la Herta. efectividad de la sulfonamida, un medicamento que actualmente se usa para el tratamiento de infecciones bacterianas. Ok. Por esa razón, Oberhauser elegía a la suerte a diferentes mujeres privadas de la libertad en los campos de concentración para hacerles heridas considerables y luego tratarlas con sulfonamida.
Para esto usaba clavos oxidados, madera, astillas, vidrios y todo tipo de elemento que pudiera provocar una herida similar a las del frente de batalla, según lo relatado. Asimismo, a las mujeres las infectaron con enfermedades como la malaria para descartar en qué tipo de ambiente era efectivo o no el medicamento. Ok. El oficial alemán, Josef Mengele, fue uno de los médicos más respetados del ejército alemán y era conocido como el funcionó, ángel de la ¿saben? muerte Ese es el debido a los problema. crueles experimentos que hizo mientras perteneció al ejército. De la extensa lista de barbaridades cometidas por este oficial nazi, se encuentra el ensayo médico con madres lactantes, en donde les impedía amamantar a sus recién nacidos para determinar cuánto tiempo podían sobrevivir sin alimento. Asimismo, tenía una fascinación por los siameses que lo llevó a escoger varios niños y coserlos para determinar la reacción del cuerpo después del procedimiento. Los infantes que se sometieron al tratamiento fallecieron a los pocos días a causa de las infecciones. Este oficial jamás fue juzgado por sus crímenes. Cuando finalizó la guerra huyó de Alemania para refugiarse en Brasil, donde falleció a los 67 años por un derrame cerebral. Ajá. No, ay Dios, qué carajos. Ay, me imagino que en este top tiene que salir sí o sí el pinche japonés. ¿A qué me refiero? Hay un japonés que hizo un puto desmadre. Ese hombre, tengo entendido que es el que ocasionó más torturas innecesarias por el bien científico. En verdad, si lo pone, van a quedar choqueados con la mierda que hizo. Hacía experimentos porque esto mínimo quería ver ciertas cosas, ¿no? Pero aquel vato era experimentar por experimentar, ¿saben? Era simplemente, a ver, ¿qué pasaría si literalmente un what if, pero un what if sin un resultado lógico? Todos sabíamos que, güey, ¿qué esperabas? No, pues no sé. En 1940 se hizo un experimento sobre Materiales radiactivos en embarazo. Ay, güey. A pesar de conocer las consecuencias de este experimento, Les digo, muchas veces 829 les mujeres encantaba fueron la enviadas radiación, para ¿no? participar en este flipaban, estudio como llevado a dirían cabo los con graves resultados para tanto para los bebés como para las madres. Los investigadores les ofrecieron bebidas vitamínicas que supuestamente contenían trazas de hierro radiactivo, es decir, unas pastillas radioactivas. El objetivo era claro, averiguar la rapidez con la que el radioisótopo atravesaría la placenta y generaría daño en los recién nacidos. Poco después del estudio, a muchas mujeres se les diagnosticó cáncer y hasta 7 bebés fallecieron de leucemia. No me digas cáncer El experimento de sangre, Milgram fue un estudio psicológico llevado a cabo por el psicólogo Stanley Milgram en 1961, con el objetivo de investigar la obediencia a la autoridad. Milgram quería entender hasta qué punto las personas estarían dispuestas a seguir órdenes de una figura de autoridad, incluso si esas órdenes implicaban causar daño a otra persona. En el experimento, los participantes, quienes creían estar participando en un estudio sobre memoria y aprendizaje, fueron asignados al rol de maestros y se les instruyó que administraran descargas eléctricas de intensidad creciente a un alumno cada vez que respondiera incorrectamente a una pregunta. Los alumnos eran en realidad actores, y no recibían ninguna descarga, pero fingían dolor y angustia a medida que las supuestas descargas aumentaban en intensidad. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes obedecieron las instrucciones del investigador, llegando a aplicar lo que creían eran niveles peligrosos de descargas eléctricas, incluso cuando el alumno aparentaba estar en grave sufrimiento. El experimento de la prisión de Stanford se realizó en 1971 y fue dirigido por el psicólogo Philip Pero vean, Zimbardo. ya les digo, era un experimento para ver hasta dónde alguien está dispuesto a obedecer, aunque es la orden sea algo muy cruel, muy heavy. Y les digo, el japonés que probablemente vaya a poner aquí, ese hombre experimentaba con pura mamada. Su experimento buscaba investigar el comportamiento humano en un entorno de prisión simulado. Los participantes fueron asignados al azar como guardias o prisioneros. El experimento rápidamente se salió de control con los guardias abusando psicológicamente de los prisioneros. Por otro lado, los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias, y al final muchos mostraban graves trastornos emocionales y algunos daños físicos. Se abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad, por lo que el derecho de ir al baño pasó a ser un privilegio que podía, como frecuentemente ocurría, ser denegado, y se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas. También se retiraron los colchones de las celdas de los que no obedecían, y se les forzó a los prisioneros a dormir sin ropa en el suelo de hormigón. Aunque el experimento estaba programado para durar 2 semanas, tuvo que ser detenido después de solo 6 días debido a los efectos psicológicos devastadores. O sea que ¿Ya ven? De por sí debe ser horrible estar en una puta cárcel en donde estás en un cuarto encerrado 24/7. Ahora imagínense con todas esas mamadas. Wow. Este experimento mostró el poder de las situaciones sobre el comportamiento humano y planteó serias preguntas sobre la ética en la investigación psicológica. Bajamos a nivel 3. A mí me encanta el tema psicológico de tortura, En verdad, cuando les toque, que espero que me vaya bien con los cómics y esa madre, llegarla más lejos, pero si no llega más lejos, convertirlo en un libro y tal cual, en un libro y ya. Es que Blood and Pain, créanme, le estoy echando ganas. Blood and Pain, es mi cubre magnal. En el estudio de la sífilis de Tuskegee se llevó a cabo en 1932 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. En este experimento científico participaron 600 hombres afroamericanos, en su mayoría pobres y analfabetos, a cuales buscaban tratarse o protegerse de la sífilis, pero en cambio, fueron observados solamente para estudiar los efectos a largo plazo de la sífilis sin tratamiento. O sea, ellos iban para que no les diera la enfermedad, y estos pendejos se las inyectaban para que luego ver cómo les afectaba a largo plazo. Hijos de su perra madre.
Durante el estudio, los hombres ¿Ya ven? infectados no fueron informados que estaban enfermos y tampoco se les ofreció tratamiento, incluso después de que se descubrió que la penicilina era una cura segura y confiable para la sífilis. ¿Ya ven? El estudio fue extendido por 40 años y solo fue detenido tras ser denunciado por la prensa. Ok. La mayoría de los pacientes sufrieron graves consecuencias en su salud a lo largo de su vida, y el último de ellos falleció en 2004, 7 años después de que el presidente Bill Clinton se disculpara públicamente por el estudio. No, güey. Los experimentos de la rama aérea alemana durante la Segunda Guerra Mundial fueron sumamente crueles. ¿Por qué? En uno de ellos, se indujo la bonito sabía. hipotermia a entre 280 y 300 víctimas. Estos fueron realizados por el alto mando alemán para simular las condiciones que sufrieron los ejércitos en el frente oriental, ya que las fuerzas alemanas estaban mal preparadas para el clima frío que encontraron. Ok. Se informa que aproximadamente 100 personas fallecieron en este experimento. También, a principios de 1942, se Entonces utilizó imagínense el frío que hace ahí, allá. Y ahora, mientras, por si no saben, mientras más alto, aunque suene irónico, mientras más alto, más frío. Tal cual, mucho más frío. Y ya saben, el espacio pues, es un puto frillazo. Aquí estamos calientes por el efecto invernadero, de que entra el calor y se encierra por la capa de ozono y todo ese pedo, ¿no? Me imagino que lo saben, es primaria básica. Pero mientras más alto estás, más frío. Ahora imagínense un lugar frío y alto, su pinche madre, güey. No mames. a prisioneros del campo de concentración en experimentos para ayudar a los pilotos alemanes que debían eyectarse a grandes altitudes. Ok. Una cámara de baja presión que contenía a estos prisioneros se utilizó para simular las condiciones altitudes de El hasta 20 pecador nunca fue metros. protagonista. ¿Qué? De los 200 sujetos, 80 fallecieron en el acto y los demás fueron ejecutados. O sea, los estaban a ellos están. Es que les digo, es cruel, pero. Y aquí es más cruel porque era gente inocente que ya saben. Pero es que es necesario para la evolución. A ver, ¿cómo le hacemos para que los pilotos salgan volando, pero sin que se maten? Pues bueno, vamos a agarrar gente, les hacemos esto, y si sobreviven, luego los matamos. Ay, güey, no puede ser. Los Ay, experimentos de Viveón fueron una Ya serie le de quedan pruebas 2 minutos al médicas juego, realizadas en Suecia entre Así que ya ahorita 1945 y se nos va a poner el streaming. 1955 en el hospital de Viveón, en la ciudad de Lund. León. Estos experimentos se centraron en estudiar la relación entre el consumo de azúcar y el desarrollo de caries dentales. Ok. Los sujetos del experimento eran pacientes con discapacidades mentales, quienes vivían en la institución y no podían dar su consentimiento informado. No. A muchos de ellos se les proporcionaron dietas extremadamente altas en azúcar, incluyendo caramelos y dulces pegajosos que les daban varias veces al día, con el propósito de observar cómo este consumo afectaba sus dientes. No. Los investigadores querían determinar si una mayor ingesta de azúcar causaba más caries y qué tipos de dulces eran más dañinos. Aunque el estudio proporcionó Es que- importantes datos es sobre que el efecto sí, del azúcar en la salud rayos. dental, fue considerado altamente inmoral por los métodos empleados. Ay. Los pacientes no tuvieron la capacidad de dar su consentimiento, y los daños causados en su salud dental fueron graves y en muchos casos irreversibles. No, güey. El A proyecto ver. MK Ultra, conocido en ocasiones como programa Este quién no lo control mental de conoce. la CIA, Sí, el proyecto MK Ultra que lo aplicaron en universitarios. Ay, güey, este también es. No es tan heavy realmente, pero es moderno. Por eso es más. el nombre clave daba un programa secreto e ilegal, proyecto diseñado y MK ejecutado Ultra, por la oh, Agencia hasta el Central de nombre, nomás Inteligencia lo de los dice. Estados Unidos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar mediante técnicas de control mental. Bajo el amparo del programa, la CIA financió una serie de experimentos no éticos que involucraban sustancias psicodélicas, electrocución, hipnosis, privación sensorial y otras técnicas invasivas, que podían llevar a sujetos en estado de coma o incluso al estado vegetal. Muchas de estas pruebas se realizaron sin el consentimiento de los sujetos de prueba, lo que incluye pacientes psiquiátricos, presos e incluso ciudadanos comunes. No. Las personas expuestas a estas pruebas sufrieron daños mentales y físicos, algunos de ellos permanentes como olvidar hablar e incluso no recordar a sus padres. No. El programa comenzó en 1950, pero su existencia fue revelada y sancionada en 1953. A la madre. Sin embargo, los ensayos no cesaron hasta 1973. Para que vean. Los- Dato curioso, para los que no sepan, esto yo me lo sé porque ya les dije yo, que yo soy un amante, o bueno, un fetichista de los casos de asesinos, ¿verdad? Ya lo saben, bien. ¿Qué pasó? Si ustedes no saben, les cuento yo rápido. Hubo una personita en serie, ya saben, para que Twitch no se me enoje. YouTube no hay pedo, pero Twitch que sepa, no me conozco bien sus reglas y de la nada se te pone sentimental. El punto es que una personita en serie, llamado una bomber, que hace poco murió, ¿eh? Una bomber, que sepa que murió hace como un año o dos, no tiene mucho. Era un hombre que, así como lo oyen, se dedicaba a armar. ¿Ok? Barrenos grandes y peligrosos. ¿Qué pasó? Ese hombre, era un genio matemático. Prodigio. El detalle es que el vato hizo un montón de cosas mal, muy malas. Y era medio. Como que se alteraba mucho el vato, ¿saben? No confiaba en la tecnología, él era de ser neandertal y vivía en un bosque. Y ya después lo agarraron, empezó a atacar a ciertas empresas de tecnología. Aunque era muy genio, por alguna razón todos los barrenos que ponía nunca afectaron bastante hasta que sí llegaron a quitarle vida a ciertas personas. Pero ya cuando lo arrestaron, resulta que el hombre fue uno de los que utilizaron para el proyecto ese tal cual, el proyecto MK Ultra. Y él siempre dijo que a él nunca le afectó ese proyecto, que era más cuestionarios que otra cosa. ¿Es verdad o no? Nunca lo sabremos.
Pero de que estuvo en el proyecto MK Ultra, estuvo. Así que, ¿quién sabe qué pasó allí? Según él, como ya les dije, a él no le pasó nada. Él estaba toda madre. Y que solo eran preguntas. Pero viendo lo que terminó haciendo, Los experimentos de radiación cuestionable, de ¿no lo creen? Cincinnati fueron una serie de pruebas de irradiación corporal total y parcial, realizadas en al menos 90 pacientes con cáncer avanzado en el Hospital General de Cincinnati, entre Ah, ok. 1960 a 1971. ¿Cómo les encanta, Los experimentos fueron financiados en parte por la Agencia de Apoyo Atómico de la Defensa, para estudiar cómo los soldados en la guerra nuclear se verían afectados por grandes dosis de radiación. Ujú. Los experimentos se realizaron sin el Fallout. consentimiento del paciente en los primeros 5 años del estudio y con Ujú. niveles de consentimiento controvertidos a partir de entonces. Por Los cierto, el stream pacientes ya irradiados regresó a normalidad, experimentaron ¿no? náuseas, vómitos, deterioro Creo que no. cognitivo y fallecimiento. Porque ya se acabó de En instalar, por eso les digo. 1994, las familias de los pacientes presentaron Ujú. una demanda colectiva Los que contra están en el el equipo de stream, reinícienlo investigadores para y que se 5 les años vuelva a después, poner sin la delay. universidad resolvió el caso Porque ya recompensando a las acabó. víctimas con $4 millones. Ay, güey. Estamos en el nivel Uy, 4. radiación, ¿eh? Ya nivel 4. Uy, radiación. Es que les digo, la radiación es lo más hermoso en cierta medida y peligroso. ¿Por qué? Porque todo se compone en radiación. Todo, todo. Ustedes ahorita respiren. Están respirando radiación, aunque no lo crean, pero son niveles muy bajos que el cuerpo está hecho para que lo pueda soportar sin ningún problema. ¿Cuál es el detalle? Que la radiación, obviamente en grandes dosis, ya sabemos, te jode, ¿no? Te manda para el lobby. Así que, pues ese es el detalle. O sea, la radiación es muy buena porque tiene varios propósitos energéticos. O sea, por eso si no sabían, las plantas nucleares sí son seguras. Otra cosa es que Chernobyl traumó a la gente. Pero esos ductos gigantes que crean que eran contaminación es agua. Es el agua que evaporan para poder enfriar todo el sistema de energía nuclear. Así que si algún día su gobierno les dice, ¿saben qué? Vamos a hacer una planta nuclear, no se asusten, les va a beneficiar realmente. ¿Ven? Experimentos sobre sífilis en Sífilis de Guatemala tuvieron Guatemala. lugar entre los años Guatemala. 1946 y Natalan, hay que hablar. 1948, dentro Ok. de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos en Guatemala. Ujú. Fueron experimentos con seres humanos en los que médicos, por lo general estadounidenses, infectaron mediante inoculación directa y sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas, que eran ciudadanos guatemaltecos, Ok. entre ellos soldados, reos, pacientes psiquiátricos con sífilis y otras enfermedades venéreas como gonorrea. Ujú. Se calcula que más de 1.500 personas fueron infectadas. Me El da cosa ver. objetivo era comprobar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos como la penicilina y otros tratamientos. Ujú. Investigaciones desvelaron que las autoridades guatemaltecas de la época estaban al tanto y firmaron un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y, como si fuera poco, los experimentos nunca produjeron ninguna información útil. Ok. En octubre de 2010, Qué el mamada. gobierno de Estados Unidos reconoció los sucesos, que consideró abominables y gravísimos, y se disculpó públicamente por estos, con una inusual excusa presentada por la Secretaría de Estado al pueblo guatemalteco. Ay, pendeja, ¿no creen? El experimento del monstruo fue un controvertido estudio realizado en 1939 por el psicólogo Wendell Johnson en la Universidad de Iowa. El Ok. experimento buscaba investigar Ay, las oh, causas de la tartamudez, una condición que se creía que podía ser inducida o exacerbada por factores ambientales y psicológicos, más que Ujú. ser una condición biológica. El estudio involucró a 22 niños huérfanos, divididos en dos grupos. A un grupo se les elogió y animó por su habla fluida, mientras que al otro grupo, a pesar de que no tenían problemas del habla, se les criticó duramente y se les dijo que estaban desarrollando tartamudez. Como
El ejército imperial japonés creó el Escuadrón Escuadrón 731 un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de prepararse para la guerra bacteriológica y química. El científico Shido Ishii era quien dirigía este grupo y tenía el propósito de desarrollar armas Así que es el que biológicas con el apoyo de la academia y otros sí, científicos es este japoneses de aquella época. Mm, De esta forma, durante la ocupación japonesa A en este China, hombre tal cual se le conoce como el ser más cruel del planeta, así como lo oyen. Bueno, en el video que yo vi, así se le conoció y mucha gente estaba de acuerdo. Así se le conoce a él. El ser humano más cruel que ha existido en nuestro planeta. Para que vean qué heavy es este pedo. prisioneros chinos y civiles asiáticos fueron usados en los experimentos del escuadrón. Según cifras de medios especializados, se determinó que aproximadamente fallecieron al menos 40.000 personas a causa de las atrocidades cometidas en estos experimentos, la cifra más alta de todo el iceberg. Para que vean. Antes de que el proyecto MK Ultra existiera, hubo experimentos anteriores bajo el nombre de Proyecto Artichoke. Estos programas fueron diseñados para investigar técnicas de control mental, interrogatorio y manipulación del comportamiento humano sin el consentimiento de los involucrados. Durante estas pruebas, muchas personas, incluidos pacientes psiquiátricos y prisioneros, fueron sometidas a terapias de electrochoques y a la administración de drogas alucinógenas, particularmente con el uso de sustancias como el LSD. Puta madre. Los experimentos buscaban descubrir Esta si madre era es un posible borrar alucinógeno recuerdos, brutal, ¿eh? alterar la personalidad o inducir amnesia para utilizar estas técnicas en el espionaje. Por cierto, por si alguien... Un bebé de 9 meses, con el fin de demostrar la teoría de que todos nacemos como pizarras en blanco que No, pueden yo ser reinicié el moldeadas. stream porque tenían En un el vergal inicio de del delay. experimento, Así que al no, no bebé fue Albert wifi, le yo lo reinicié. mostraron una serie de animales peludos que al principio no le tenían miedo. Luego por estímulos, se le condicionó el miedo al exponerlo a fuertes e intensos sonidos cada vez que le mostraban los animales. El resultado fue que cada momento que a Albert le presentaban un animal peludo, este lloraba o intentaba huir por el miedo, a pesar que en estas ocasiones no había la presencia de ruidos fuertes. John Watson, líder del experimento, había previsto una segunda fase del ensayo para eliminar el miedo condicionado, pero nunca se realizó, dado que el bebé fue retirado del hospital donde lo hallaron. Se especula que el bebé Albert
Nunca aprendió a hablar ni a caminar, y solo vivió hasta los 6 años a causa de hidrocefalia, es decir, agua en el cerebro. ¿Eh? Durante las No, primeras espera. fases del proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la Plutonio bomba para atómica, proyectos. se llevaron a cabo diversos experimentos secretos en humanos, Ujú. para evaluar los efectos de la exposición al plutonio y otros materiales radiactivos. Ok. Sin su consentimiento, a varios Todo sujetos con normal, ¿no? enfermedades terminales se les inyectó plutonio en sus cuerpos para medir cómo se acumulaba en los huesos y otros tejidos. Mm, Muchos de los participantes lograron curarse de sus males iniciales, pero con el tiempo desarrollaron cáncer y otras enfermedades graves como resultado del plutonio. mm. Estos experimentos fueron posteriormente denunciados y dieron lugar a investigaciones sobre la seguridad en la industria nuclear y la necesidad de establecer límites a la exposición a radiación. Menos mal. En los años 40 y 50, la psiquiatra infantil estadounidense Lauretta Bender realizó controvertidos En estudios que niños. implicaban el uso de Ay. terapias electroconvulsivas para tratar En los trastornos niños, güey. mentales en los niños. Este Ay, tratamiento güey. consistía en administrar descargas eléctricas Mm, al cerebro para inducir convulsiones. mm. Entre 1942 y 1956, Bender aplicó este procedimiento a más de 100 niños, además también experimentó con otras terapias más agresivas, como la Ay, inducción al güey. coma con insulina. Bender afirmaba que los niños mejoraban con el tratamiento, No pero en los mames, viste el informes donde cangrejo. plasmaba la evolución de los pacientes, indicaban que a largo plazo los niños manifestaban efectos adversos entre las que incluyen daños neurológicos y aumento de los trastornos emocionales, lo que llevó que varios niños presentarán secuelas graves y permanentes, e incluso al punto que algunos de los afectados se quitaran la vida. No. Ay, güey. Ay, cabrón. Chester Southam fue un virólogo e investigador médico estadounidense que se volvió conocido por sus experimentos que involucraban la inyección de células cancerígenas vivas en seres humanos. ¿Qué? Estos ensayos buscaban estudiar la respuesta inmunitaria del cuerpo humano al cáncer y si existía la posibilidad de que el cáncer fuera contagioso. Uno de Mm. sus experimentos más controvertido ocurrió en 1956, cuando tomó células de una mujer con cáncer cervical y se las inyectó a pacientes ancianos y debilitados sin su consentimiento. No seas mamón. Ah, por cierto, otro dato curioso. ¿Sabían que el cáncer siempre ha existido? Siempre, desde hace millones de años. Y no es broma. Hay fósiles de dinosaurios y de ciertos animales antiguos que se han descubierto en la ventana de cartas. Ya no estamos jugando de cartas. Este, que han descubierto que tenían cáncer de hueso. ¿Cómo saben que es cáncer de hueso? Por las condiciones. Para los que no sepan, el cáncer de hueso ocasiona que el hueso literalmente empiece a sobremutar y crece de manera horrible, horrible, con picos bien asquerosos. Y sí, hay dinosaurios y animales que tuvieron eso en sus épocas. Y les estoy hablando hace millones de años. Chester creía que estas células serían rechazadas por el sistema inmunológico de las personas sanas, pero Ujú. quería ver si lo mismo ocurriría en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Ok. Cuando varios médicos del hospital se enteraron del experimento, lo denunciaron, pero Chester justificaba su trabajo al afirmar que estaba tratando de entender mejor la inmunología del cáncer, pero lo hacía sin Ah, el breve bueno. consentimiento de sus sujetos de pruebas. Mm, XD. La llamada Operación Clímax de Medianoche fue ¿Qué es realizada eso? por el Programa de Investigación de Control Mental de la CIA que se inició en la década Bonito de perro, señora. 1950 y se estableció con el fin de estudiar los efectos del LSD en Mm. personas sin previo consentimiento. Y dale con el LSD. Trabajadoras sexuales fueron instruidas para atraer de forma coqueta e insinuante a Ujú. clientes a unas casas de seguridad previamente preparadas, donde se Mm, les aplicaba disimuladamente una amplia gama de sustancias, mientras mm, eran monitoreados y filmados detrás de cristales unidireccionales o falsos espejos. ujú. Varias técnicas operativas importantes se desarrollaron en este teatro, que incluye técnicas de chantaje sexual, tecnologías de ¿Qué? vigilancias y el posible uso de sustancias que alteran la mente, con el objetivo de que pudieran usarse en operaciones de campo para extraer información secreta a funcionarios extranjeros. Qué Las mamada. casas de seguridad fueron suspendidas drásticamente en 1962 a raíz Mm, de un informe que recomendaba su inmediato cierre. mm. Ay, güey. Espero que les haya gustado este Sí, video, y estuvo si bueno. así fue, una suscripción será de gran ayuda. Ujú, Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram Historias del Búho, donde ujú. subo adelantos y hablo con ustedes. Ok. Y sin mucho más que decir, espero que tengan un gran día. Igual. Adiós. Ok. Uy, este. Estuvo interesante, eh.
Uy, la experimentación con niños. Ya vieron el japonés que les dije. Sí, y hizo más cosas, ¿eh? Les digo, es conocido como el hombre más cruel que ha existido. Pero bueno, ya saben que según yo, ese video también ya lo traje. Por aquí les va a haber aparecido si sí lo traje. Y de todos modos, una lista de reproducción. Tenemos como 3 videos de historias del búho. No son muchos, pero son videos buenos. Pero en fin, ya saben, suscríbanse, denle like. Abajo están sus links de él. Vénganse a Twitch y nada, adiós. Shipi, shipi, shape, shape,